Bueno, perfecto. Profe, muchas gracias por el tiempo. Por favor, podemos comentarle a toda la audiencia su nombre, su edad, en qué trabaja. Ok. Samu, no, a ti, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Guarín. Yo soy consultor empresarial, fundador de una empresa que se llama Audacia, que es una consultora empresarial y financiera. De igual manera, soy profe catedrático en la UTP, con una formación académica de base en tecnología mecánica, posteriormente ingeniería industrial, de ahí hice un máster fuera del país en Big Data and Business Intelligence y últimamente terminé otra maestría en finanzas. Perfecto, muchas gracias por esa introducción. Entonces empecemos con las preguntas. Dale. Aquí con mis compañeros diseñamos algunas preguntas, entonces vamos a empezar. Primero, ¿cuál ha sido el principal desafío al evaluar la eficacia de las campañas de marketing digital en redes sociales? Ok, el primer desafío es que todas las campañas son variables y tú tienes tanto contenido orgánico como pago, ¿cierto? Entonces, al evaluar la eficacia, no me estás preguntando de manera directa por la inversión, entonces la eficacia, digamos que, pues, cualquier red social te arroja una cantidad de data, pero en mi caso, ¿cierto? En mi modelo de negocio, que es una consultoría tú a tú, que es una mentoría tú a tú, pues digamos que el cliente puede ver, pero la venta final yo la cierro o en una presencialidad o en una virtualidad, pero es en una llamada directa. Ya. Ninguno de mis servicios se venden en haz clic aquí, paga y ya. No. Entonces, digamos que evaluar esa eficacia, pues el reto principal es que tú no contratas un profesional simplemente porque lo ves en una red social. Tú tienes que tener ese contacto, generar esa empatía, generar confianza, entender que si puedes solucionar ese dolor o ese problema que tiene esa persona y ahí sí finalmente cierras la venta. Primero, de una manera muy ética, entendiendo que sí eres la solución para ese problema. Y dos, pues, o sea, tienes unas campañas pagas. Tú sabes que redes sociales tiene alcances. O sea, yo no me imagino, una sola historia puede tener 1000 vistas. Una sola historia. Imagínate una fila de 1000 personas en una IPS o en una EPS. Ya es catastrófico, ¿cierto? Se colapsó. Catastrófico, sí, sí. Pero ahí nadie te llega de manera directa. Entonces, para mí las redes sociales simplemente es como una vitrina, o sea, es como un formalismo del modelo de negocio, más por ahí no cierro ventas. Ok. Entonces, ahí tienes el desafío. ¿Cómo mido eso? Cuando tienes campañas orgánicas y campañas pagas. En una misma campaña tienes orgánicas y pagas. Ya, comprendo. Bueno, continuando con la segunda pregunta. ¿Qué factores pueden influir en el éxito o fracaso de una campaña digital? Que es tan cambiante que si te quedas estático, yo creo que es un boleto al fracaso. Porque tienes a toda hora que estar, primero con un equipo de marketing, o sea, si tú lo haces todo, primer boleto al fracaso. Si tú eres el que vende, el que haces consultoría, el que grabas, todo lo que hay detrás de una grabación, la edición, etc., etc., primer boleto al fracaso, ¿cierto? Dos, reitérame la pregunta. ¿Qué factores pueden influir en el En el éxito éxito o el o fracaso. fracaso, sí, de una Segundo campaña digital? factor que puede influir, que sí le toque, es decir, que no conozcas muy bien tu audiencia, porque el que a todos le vende, no le vende a nadie. No le engaño. Entonces, si tú tienes tu buyer person bien definida, si tienes los dolores de esas personas bien definidos, creo que es un boleto al éxito. Pero si le vendes a todos, si hablas de manera muy general, y si hablas de manera muy general es porque le estás vendiendo a todos, no, tienes que ser específico, tienes que ser puntual y atacar un dolor puntual. Entonces ahí tienes o el boleto al fracaso o el boleto al éxito. Bueno, comprendo. Continuando con la tercera pregunta, creo que le preguntamos a la persona muy indicada, por lo menos me puedo referir así. ¿Por qué es importante analizar el retorno sobre la inversión, o sea, el ROI en publicidad digital? Pues sí hay que analizarlo, pero detrás de ese análisis no es fácil esa interpretación. Porque si tú haces, o sea, tú en una misma campaña tienes orgánico y tienes pago, ¿cierto? Ahora, ¿en qué red social lo estamos hablando? Porque digamos que tú quieres abordar varias redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, o sea, Meta e Instagram, tienen un embudo que al final se unen. Entonces tú inviertes 1 millón de pesos
Y a veces es muy triste porque tienes campañas que sin invertir ni un solo peso, vendes más que con la que invertiste. Entonces, yo creo que no se puede analizar el retorno de inversión por campaña, por lo menos en mi empresa y en mi campo, ¿cierto? Ahora, también tienes que generar autoridad, tienes que generar seguimiento, o sea, tienes que pautar muchas veces para que simplemente te sigan, ¿sí? O yo pauto noticias y no estoy vendiendo nada. Pauto simplemente una noticia, oiga, salió tal indicador y la pauto y no estoy vendiendo nada. Entonces todo empieza a ser parte multidimensional de una campaña. Y esa campaña no se alimenta sola, porque cuando van a tu perfil de cualquier red social, ven un video de otra campaña anterior, o ven un video, no sé, de quién eres, o un testimonio, y no le apunta directamente a esa campaña, ¿sí? Y corroboras autoridad, dicen, esta persona es la que necesito. Y le dan clic, agendan una cita contigo, o dan clic a tu WhatsApp y te saludan. Entonces, puntualmente en mi campo, no, yo quisiera escuchar esta misma entrevista en una persona, por ejemplo, como tú, que es un emprendedor de todo el tema gastro, cómo lo hace con un servicio, perdón, con un producto puntual. Es decir, Claro. no sé, estás sacando un producto puntual, ya no dulce, sino salado, y haces una campaña puntual para esa. Creo, no sé si sea más fácil medirlo. Yo mido todo eso, yo mido la inversión, pero a veces no es tan directa. Claro. Interpretar toda esa parte demográfica de mujeres, edad, quién me compró, digamos que a veces no es tan lineal, no es directa. Y vuelvo y te digo, cuando lanzo una campaña, dentro de esa campaña me empiezan a subir views en otros videos que no hacen parte de esa campaña. Claro. Entonces todo es una comunidad, todo es multidimensional. Ya, entiendo. Bueno, continuando con la cuarta pregunta. ¿Cómo afecta la percepción del consumidor sobre la publicidad en redes sociales a su interacción con las marcas? Yo pienso que hoy el consumidor está muy informado. Pienso que el consumidor antes de hacer una compra revisa varias marcas, forea, pregunta en el voz a voz. Antes del consumidor hacer un pago, sea por donde sea, en un tú a tú, en un producto, de un servicio, siento que es un cliente informado, independiente de su nivel de escolaridad, porque hay acceso. O sea, tienes acceso, tienes a quién llamar, tienes a quién preguntarle por un chat. Entonces se relacionan muchísimo. ¿Cuál fue la publicidad? ¿Cómo ¿Cuál afecta pregunta? la percepción? Esa percepción está súper influenciada, súper influenciada. Y a la final todo se remite a un sentimiento, a que conectes, a que generes confianza, porque la competencia puede tener el mismo servicio tuyo o el mismo producto. Claro, pero ¿por qué compran el de uno? Esa percepción es esa conexión, es que le hables directamente a esa persona, es que entiendas ese dolor y para entender tu buyer person necesitas horas sombra invertidas. Claro, por supuesto. Esa percepción se ve muy afectada. Bueno, pero me gusta mucho que estés respondiendo las preguntas desde esa experiencia, No, sí, porque es algo muy interesante ver cómo funciona no solo en el tema de productos, sino también de servicios. Entonces, justamente, continuando con la quinta pregunta, desde tu experiencia, ¿qué estrategias pueden mejorar la eficiencia y medición de las campañas en plataformas digitales? ¿Qué estrategia? Pues como nos enseñan todos los marketers, ¿cierto? Todos los community manager, todas estas personas que saben mucho más de esto, la estrategia es cambiante y no hay nada escrito. Los libros que he comprado de marketing digital, todos coinciden, todos coinciden en que no hay una estrategia única. Y además todos coinciden en que nada está escrito. Que a toda hora es cambiante, que a toda hora cambian las tendencias, que a toda hora cambian las palabras. Y va evolucionando la marca. Una marca estática y una campaña estática se queda ahí. Hace nada estaba viendo un video de una publicidad de un evento y decía, si no estás vendiendo más, no es por culpa del mercado, es por culpa tuya.
Entonces, ¿qué tienes que ir a hacer? Probar otra forma, probar algo. Hay una palabra de moda que es disruptivo. Entonces tú estás grabando desde allí, pero la cámara te está grabando desde otro punto de vista, y voz en off, y no sé qué, y hay una cantidad de estrategias de hooks, ¿cierto? Sí. De hooks. Creo que la estrategia puntual es desde esa, acompañada, vuelvo y te digo, de manera multidimensional. Del Ya. estudio de tu consumidor, de tener un buen producto, de entender o de hacer un pricing estratégico, ¿cierto? Tener un precio estratégico, saber costear, o sea, todo es multidimensional. Me encantaría ver una empresa muy buena con una estrategia de marketing, pero sin una estrategia financiera. O aquella empresa que tenga una super estrategia financiera sin una estrategia de marketing. Todo es multidimensional. Claro, ¿Tiene sentido? tiene todo el sentido del mundo. Y ya que hablabas justamente el primer factor que nombraste en esta pregunta fue, otra vez reiteraste el tema del buyer persona, o sea, este tema de segmentar mercados. Y de eso se trata la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo crees que se puede optimizar esa segmentación del público para obtener mejores resultados en esas campañas de redes sociales? Tienes que conocer mejor a tu buyer person que el mismo cliente. Cuando él llega a ti, tú ya tienes que saber los problemas que él tiene, por qué llegó, ya los tienes que tener escritos, ya sabes cuál puede ser su solución. Tienes que tener de manera intuitiva su historia y tienes que conectar. Okay. O sea, tienes que conocerlo mejor que él mismo. Mucho mejor. Yo vendo servicios financieros. Cuando se me sienta enfrente un inversionista, digamos que yo ya tengo que tener clara por qué está donde está, cuáles fueron las estrategias que usó, qué puedo cambiar que a esa persona no le ha funcionado. ¿Sí? Cuando llega un emprendedor que necesita, ¿cómo lo llevo de ser emprendedor a empresario? ¿Cuánto necesita? ¿En efectivo, en crédito? ¿Qué es lo que le duele? Tienes que conocer muy bien esa persona que te está comprando. Y para eso hay que escucharlo, te tienes que sentar con él, tienes que conocerlo, tienes que casi que ponerte en tus zapatos, si es que no tú mismo has vivido esa historia de él. ¿Cómo pretendes solucionarle algo a tu consumidor que tú mismo no pruebas? Y algo que a mí me funciona muy bien es que me enamoro de mis productos. O sea, yo compraría mis servicios, yo los compraría. Si yo me enamoro profundamente de mis servicios es porque sé que son los mejores, que funcionan, que constantemente están en evolución, que los estoy mejorando. Pero yo no me imagino una persona que venda un producto o servicio y que no le guste. No, no lo vendería. Sí, es No, así. créame que hay muchos que lo venden. Hay muchos que lo venden. Conozco muchas personas feed vendiendo cosas fat y no las consumen. Okay. Y no las consumen. Y tienen Tiene muchos sentido. otros que, no sé, venden carros y andan en moto. Qué buen ejemplo. Porque no lo había pensado por ese lado, pero sí es un muy buen ejemplo. No, no, no. Tienes que estar enamorado de tu producto. Tienes que conocer muy bien a tu consumidor. Tienes que conocerlo mejor que él mismo. Sobre ese dolor. ¿Tiene Ya, sentido? tiene todo el sentido. Bueno, y ya para terminar esta última pregunta, quiero que la respondas desde tu experiencia, desde lo que has podido ver y pues obviamente experimentar con todo este camino en el marketing digital. Y es qué herramientas existen o qué herramientas, mejor dicho, has usado para analizar este rendimiento de una campaña. Mi hermano, hay que preguntarle al equipo de marketing. No, yo sé que usan, por ejemplo, Instagram en su herramienta business tiene métricas muy bacanas. Okay. Facebook, le he escuchado mucho al equipo de marketing, Pixel. Okay. Creo que Pixel arroja métricas. Y hay otra que son pagas, pero pues sé que estoy suscrito, pero puntualmente yo no soy el consumidor de eso. Es un equipo de marketing, ¿sí? Y por Okay. ahí empecé la entrevista. Es decir, si tú pretendes producir, pero si a la vez pretendes grabar, editar, estar pendiente de las luces, de la cámara, pues no sé qué tan bien te funcione, porque ese tema de estar en redes sociales se volvió profesional. Okay. Entonces tienes que estar asesorado, tienes que dividir roles, o sea, el que te edita no es el mismo que graba, el que hace los posts estáticos no es el mismo de video, y se empiezan a profesionalizar y a especializar en diferentes campos dentro de una sola campaña. Entonces yo personalmente, no, que yo miro las de Instagram y Pixel. Ok, listo, no, perfecto.
Javi, esas serían las preguntas. Les amo. En Mucho serio, cariño. muchísimas gracias por el tiempo. Y pues nada, Ahí nos vamos agradecerle. viendo en redes. Hasta luego. Chao.